soy director comercial en CMS Group, en la región de LATAM. Para aquellos que no me conocen, aunque estimo que los que están conectados, muchos también ya vieron mi carita en vivo y en directo. Bueno, quiero comenzar dándole las gracias a todos los speakers y a todos los asistentes que están conectados digitalmente para aprovechar este encuentro y en este nuevo modo que nos encuentra y nos convoca para conversar sobre Digital Payments, y en este caso el título de la webinar es Buenas prácticas para su aprovechamiento. La idea es que en esta convocatoria de este ciclo que hemos denominado Open Talks Webinars, podamos tener a los referentes de diversas temáticas y, bueno, semana tras semana poder ir compartiendo aspectos que nos van a ayudar a mejorar esta cuarentena y este espacio de comunicación que hemos lanzado, como les decía, hace 15 días. Para poder seguirnos, lo pueden hacer con el hashtag CMS Open Talks, así como también en nuestra página de LinkedIn, CMS Group. Ya me imagino que habrán visto en la antesala una pregunta, que es un disparador que nos convoca para entender dónde estamos parados hoy a nivel medios de pago digitales. Así que esta es una webinar interactiva, después tiene un porqué, digamos, esta pregunta, que sería interesante que la mayoría de los asistentes puedan responder. Dicho esto, quiero contarles brevemente cómo va a ser la dinámica de esta webinar, donde va a constar de 4 etapas. Primero, una etapa introductoria, donde Juan Pablo Grisolía, de la firma EY, nos va a hacer un contexto para comentarnos dónde estamos parados en Latinoamérica y en el mundo, y después vamos a continuar con la presentación de las experiencias de cada uno de los panelistas, para dar paso luego a un panel de debate, para conocer las opiniones de cada uno, y cerrar esta jornada con preguntas de los asistentes, que vamos a ir recabando, vamos a elegir solo algunas de ellas, para poder finalizar con las preguntas y sobre todo las respuestas más interesantes, lo que queremos escuchar. Dicho esto, solamente a modo informativo, quiero comentarles que se pueden conectar de cualquier dispositivo, tablet, celular, PC, y tenemos un mail de soporte para cualquier consulta que quieran realizar, que es natalia.sinai, con n e y, @cmspeople.com. Dicho esto, termino aquí y le doy paso a Javier Buitrago, VP Head of LATAM en Teams, y quien nos va a hacer de moderador en esta. Muchísimas gracias por estar y por participar en este tema tan candente en estos días. Le doy paso entonces a Javier. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como decía bien Rodrigo, es Javier Buitrago, digamos, VP de Latinoamérica para Tunes, una empresa de pagos cross-border, y apasionado de todos los pagos digitales. Los pagos digitales son el eje de la economía, son el movimiento, el intercambio de valor entre las empresas en el mundo digital, y hoy el mundo va a ser un mundo digital, y para eso lo tenemos a Juan Pablo Grisolía de EY, que nos va a contar y nos va a dar un poco del panorama de las métricas y lo que está sucediendo, y después la idea es abrirlo a un debate, como decía Rodrigo, charlar un poco con líderes de la industria que les presentaremos, y después escucharlos a ustedes y poder intercambiar con ustedes también para aprovechar al máximo esta horita y algo que tenemos en esta linda tarde. Juan Pablo, todo tuyo, ayúdanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javi. Gracias, MS, Rodrigo, Axel y al resto de los panelistas y obviamente a la audiencia. La verdad que es un contexto muy particular, sobre todo para lo que es servicios financieros y ahí los pagos, un rol clave dentro de nuestra sociedad, así que creo que, como decía Javier, es algo muy interesante para hablar, ¿sí? Yo les voy a compartir una presentación, voy a ser breve, ¿sí? Así dejamos para el debate, que es lo más rico de esta tarde, pero creo que está bueno también, de alguna manera, sintetizar dónde estamos y el COVID cómo nos está afectando, ¿sí? Bueno, entiendo que todos puedan ver la presentación, ¿sí? Así que voy a avanzar.
Bueno, básicamente después de alcanzar el pico máximo en China, ¿sí? La enfermedad del COVID siguió en Europa y ahora ya está llegando fuerte en Estados Unidos y a Latinoamérica, ¿sí? Esto la verdad que nos está impactando muy, muy fuerte a todos como sociedad, y sobre todo han visto que las medidas de salud que han tomado en los gobiernos, sobre todo el confinamiento total o parcial en los diferentes países, el aislamiento social, todo lo que es permisos para circular, cierres de empresas o negocios no esenciales y restricciones de frontera, todo esto ha generado un impacto muy grande a nivel global, ¿sí? La economía prácticamente está en shock. Ahora después vamos a ver un poco esos impactos. Y a su vez, los gobiernos empezaron a tomar medidas para reactivar o mitigar de alguna manera el impacto económico a nivel global, ¿sí? De esas medidas hay diversas, yo acá menciono algunas, no son exhaustivas, pero tenemos desde bajas de tasas, compras de bono para dar liquidez al mercado, incentivos en créditos blandos, periodos de gracia ya sea para pagos de cuotas, servicios, impositivos, ayuda social a segmentos más vulnerables, importantísima, y sobre todo en los países latinoamericanos como los nuestros, donde tenemos un alto porcentaje de pobrezas y gente que no está incluida en el mundo financiero. Y después, la idea en los países están evolucionando a generar una apertura del confinamiento, pero controlado, con lo cual eso es muy gradual y todavía no sabemos qué extensión va a tener esta crisis, ¿sí? Si avanzamos un poco, para compartirle algunos números o mostrarle la dimensión que tiene esto, la verdad que el FMI está estimando una contracción del PBI a nivel mundial de 3%, esto es fuertísimo, pensar que pensamos que era un crecimiento de 2,5, pasar a 3 negativo es fuertísimo, y mencionan que puede ser una de las peores crisis financieras, ¿sí? Hablan similar a la Gran Depresión, con lo cual esas proyecciones, esperemos que todos en conjunto lo saquemos adelante y no sea tan crítico, pero la verdad que las proyecciones son que va a ser un momento difícil. Tenemos caídas, habrán visto que los mercados cayeron fuertemente, después se estuvieron recuperando, pero eso habla también del impacto. La demanda cayó no solo internamente, sino externamente, el comercio internacional, un impacto enorme en la economía a nivel global. Estados Unidos solo en 2 semanas se pidieron 10 millones de prestaciones de desempleo, que eso es un indicador que hace años que no pasaba, ¿sí? Y para que tengan una idea, Argentina, que nos agarra en un contexto particular con reestructuración de deuda, inflación, venimos todavía de una economía deprimida, el FMI estima una contracción más o menos del 5%, con lo cual la verdad que es una situación donde todos juntos la tenemos que pelear, ¿sí? El impacto real de esto obviamente todavía no se sabe, son todas proyecciones, ya que depende de muchas variables, sobre todo cómo evolucione digamos, la velocidad de contagio, en cuanto aparezca la vacuna, las medidas que tomen los gobiernos, etc. Pero bueno, inicialmente, la verdad que este shockdown va a tener un impacto fuerte en lo que es el consumo, ya lo tiene. Yo acá les quiero mostrar algunos números, son unos ejercicios que se hicieron en Europa cuando estuvo el confinamiento, cómo se redujo el consumo, ¿sí? Básicamente pueden observar que 23% se pospuso un consumo, pero después un 15% es un consumo que después no se recupera, ¿no? Con lo cual la reducción es muy fuerte. Se habla de una reducción de los consumos del 50%. Hay sectores que están mucho más afectados que otros, todo lo que es ocio, transporte, turismo, van a estar fuertemente afectados. No solo que el consumidor pospuso ese consumo, sino algunos definitivamente han perdido ese consumo, ¿sí? Todo esto, de alguna manera, afecta a la demanda, la cadena de pagos, cancelaciones de servicio, inclusive la reducción de los pagos físicos por el confinamiento también tuvo un impacto alto. Por ahí habrán escuchado cómo había bajado la recaudación en Metrogas, asociado a los pagos. Gran parte de nuestros pagos de servicios son físicos, el impacto que eso tiene. Entonces, todo esto, esta situación compleja, también pone en peligro a ciertas empresas
con posibilidad de quiebra y afectando todo lo que es la cadena productiva y de pago por sobre todo, ¿sí? Avanzando un poco, en líneas generales la economía se impacta en todos los canales, con lo cual los medios de pagos electrónicos en su totalidad se van a ver impactados, al menos en el corto y mediano plazo, por estas restricciones. Sí se observa, estos son, como les comentaba, son datos de Europa durante el confinamiento, una reducción significativa de lo que fueron el uso de los POS, ¿sí? Obviamente la movilidad reducida, muchos negocios también cerrados no esenciales, el uso del PIN-pad y el contacto también algunos los desalentaban. Después es importante mencionar que en Europa, digamos, sobre todo lo que son los pagos contactless, también se vieron incentivados porque inicialmente el efectivo se lo tomó como un medio de contagio, e inclusive en UK había negocios, comercios que no aceptaban el pago en efectivo, y esto aceleró un poco la adopción de este tipo de medios de pago, ¿sí? Se ve un crecimiento bastante importante en lo que es el e-commerce, definitivamente el consumo se ha tornado hacia allá, y se espera que esta adopción también continúe en el tiempo. En el largo plazo está la industria de pagos, sobre todo los pagos electrónicos, es una industria que va a salir mucho más fortalecida, con oportunidades, con lo cual acá el desafío ahora es transicionar esta crisis, ¿sí? y integrar bien la cadena y generar liquidez y fluidez. Para mencionarle algunos datos importantes, en el confinamiento en UK, Internet se incrementó el uso un 30%, en Estados Unidos se observó que se aumentó el cash, pero eso fue en el corto plazo por una medida de miedo, ¿no? De que la gente quería tener efectivo. En UK, por el contrario, con el miedo del contagio, el efectivo se dejó, prácticamente hubo una reducción muy importante del cash. Pero a la larga vamos a ver que en el largo plazo esto va a ser una reducción del dinero cash. Es verdad que también dificulta algunas operaciones en los países no bancarizados o no tan digitalizados, con lo cual también es un desafío que todos somos partes, y sobre todo medio de pagos y la fintech, que tiene un rol importante en esto. En Estados Unidos las transacciones de online, de retail, en marzo del 2019, marzo 2020 respecto al año pasado, se incrementaron un 74%, ¿sí? Increíble el incremento que tuvieron. Y también es importante mencionar, por ejemplo, en Amazon, el Pickup Store de food, de wholesale food, de Amazon se duplicó, ¿sí? En este periodo. Esto hace, definitivamente, creo que no quedan dudas, que hay un vuelco hacia el online, ¿sí? Pero más allá de eso, el mensaje es, la verdad que la economía va a sufrir, ¿sí? Entonces en el overall hay que estar atentos, trabajar en conjunto para que esto fluya, ¿sí? Otros datos que son por ahí importantes a tener en cuenta, toda la cadena de pagos o la cadena de valor que hace a los pagos están actuando y sacando medidas en conjunto para ayudar en sí a todos, a los clientes, a los comercios y entre ellos, ¿sí? Algunas medidas que creo que están buenas mencionar, que tienen acciones importantes, es, por ejemplo, Alipay en One ayudó enseguida a los comercios pequeños a publicar sus productos online, ¿sí? Inclusive hizo condonación de intereses en algunos créditos, y tiene un plan para dotar de herramientas de tecnología o acceso a tecnología a 4 millones de colaboradores, y esto acelerar la digitalización. Porque es un punto muy importante, es que muchos comercios encontraron que todavía tenían dificultades para procesar pagos digitales. Entonces, esto es una disrupción para ellos. Entonces, qué mejor que ayudarlos, ¿sí? M-Pesa en Kenia aumentó los límites de los pagos de contactless, ¿sí? Y también disminuyó los fees. PayPal también está prestando préstamos para micro, sobre todo para lo que es capital de trabajo, con donación de intereses, extensión de plazos para pago de cuotas. Después Amazon creó un fondo de garantías, ¿sí? Para micronegocios o micropyme. Razorpay de India permitió hacer liquidaciones en el día y bajo fees, ¿sí? Y Mobi de Colombia tiene una opción que permite en la cuenta digital que ellos tienen, digamos, depositar ahí los ingresos solidarios,
que da el Estado como subvenciones, y obviamente hacer uso de ellos o retiros, ¿sí? Así que, como vemos en líneas generales, digamos, la cadena se está moviendo muy rápido. Habrán visto que hay distintos actores con distintas acciones de todo tipo, y creo que esto es importante, ¿sí? Si yo avanzo ya a resumir un poco para no robar mucho más tiempo, creo que es lo que queda en este momento. Sabemos que en un largo plazo esto beneficia a la industria, sabemos que hay una digitalización acelerada, pero ¿qué cosas importantes tenemos que considerar? Primero, la experiencia del cliente, y cuando hablamos del cliente es el consumidor final y también el comercio. Como decíamos, es importante ayudarlo a que pueda hacer el setup de su venta online o de sus pagos y ayudarlo a que esto pueda fluir, que la cadena de ventas y de pago fluya. Con lo cual hay que educar a ese consumidor y también al merchant, ¿sí? La adopción digital. No para todos es fácil, ¿sí? Hay que mantener la transparencia que en general caracteriza a la fintech. Creo que es un momento crítico para todos, y ser transparentes y comunicar bien creo que es clave, creemos que es clave en esta situación. Agilidad, importantísimo, dar soluciones muy rápidas, integrar, ¿sí? Integrarse rápido, reutilizar, y darle velocidad a la cadena de pagos. Hoy lo que más se requiere es una velocidad, y sobre todo a los segmentos no bancarizados, para poder dar flujo y dinámica a la economía. Después, integración. Acá creo que la cooperación es clave, ¿sí? Acá es un momento donde hay que tratar de integrar más que empezar a desarrollar o construir, y hay que continuar evolucionando en la integración de partes del ecosistema financiero, ¿sí? Por último, anteúltimo, perdón, no quiero dejar de mencionar lo que es la seguridad digital. La verdad que este momento, donde toda la transacción electrónica está incrementando, y sobre todo el e-commerce, obviamente hay más fraude, hay bastante phishing, en lo que es el phishing, también apuntado no solo a clientes finales, que por ahí estamos más acostumbrados a ver esos mails, pero también ahora está apuntado a comercios, a los merchants, con lo cual es clave, digamos, ayudarlos a que ellos también protejan esa información, ¿sí? Extendamos la cadena y vayamos también hacia nuestros clientes finales y los clientes, los merchants, ¿sí? Pero este punto es clave en lo que hace a la seguridad. Ahora sí, por último, es un punto muy importante que queremos recalcar, es optimizar el uso de capital. Hay que ser eficientes, las fintech en general son muy eficientes, sus ratios de cost to income son muy buenos, pero hoy más que nada hay que poner foco en eso, ¿sí? Hay que saber que el capital de trabajo en estos periodos va a escasear, con lo cual las empresas, digamos, y obviamente todo tipo de empresa, tiene que poner un ojo ahí, proyectar, hacer cash flows y tratar de anticipar las necesidades de las empresas. Esto es muy importante, ¿sí? Porque algunos informes, inclusive que veíamos de Europa, ponen en riesgo algunas fintech pequeñas, donde tenían servicios muy de nicho, donde ese mercado, esos clientes no le puedan pagar y pueda tener dificultades. Con lo cual, esto no queremos dejar de mencionar, que en este momento es algo que hay que mirar fuertemente. Por último, quería mencionarles que de acá creo que es claro que todos vamos a ser más digitales, ¿no? Esto ha acelerado la transformación. Pero creo que a nivel mundial, no solo Argentina, creo que al final vamos a ser todos más solidarios, porque si realmente no nos coordinamos, ya sea por industria, por segmento, a nivel país o a nivel global, nos va a ser muy difícil superar esta crisis. 18 meses para esperar una vacuna, que es lo que se habla con optimismo, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Pensemos que hace 3 semanas, 4 semanas, y cómo estamos, ¿no? Entonces creo que la solidaridad es algo importante, y creo que es una buena enseñanza que nos va a dejar esta crisis, ¿sí? Bueno, esto era un poco lo que les quería comentar. No quiero robar más tiempo y dejar mucho más espacio para los especialistas. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, la verdad que mucha información ahí para pensar. Yo creo que, digamos, esta crisis nos trae el tema de la inmediatez, de la explosión exponencial que algunas cosas suceden. Pensemos que esto
largó a comienzo de año en Wuhan, en China, como comentabas, y hoy estamos en cuarentena en Latinoamérica. Pero en igual sentido, vemos la tecnología como un gran facilitador, como una gran oportunidad para potenciarnos, porque hoy vemos al mundo entero buscando una solución, las 7.000 millones de personas buscando cómo resolver este problema. Es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos todos conectados de manera inmediata, aprendiendo información online de lo que sucede en cualquier parte del planeta para encontrar una solución que nos beneficie a todos. Creo que eso es un cambio impresionante y que tiene que ver con este factor de dos variables que para mí son claves, que es la inmediatez, es decir, esto de la comunicación inmediata ha sido un factor clave en esta crisis. Nosotros estamos recibiendo información segundo tras segundo de lo que sucede en cualquier parte del planeta, y no estamos recibiendo los pagos segundo tras segundo, digamos. Entonces hay un tema de la inmediatez de pagos que hace que esta charla tenga muchísima relevancia, y después la explosión exponencial, digamos. Estamos acostumbrados, había un cuadro muy interesante, cuántos años le había llevado a Citibank llegar a los primeros 200 millones de clientes, y cuántos años le había llevado a Alipay, ¿cierto? Y vos veías una línea plana creciendo de a poquito, y Alipay así. Lo mismo vimos en estos días con la cuenta de DNU, con el lanzamiento oficial, que de pronto ya superó las 500.000 descargas, y que tiene que ver con la tecnología como facilitador, y que nos permite de pronto llegar a toda la población con una comunicación y con una herramienta que sea fácil, sencilla, orientada al usuario, y que el usuario la pueda optimizar, sacarle jugo de manera inmediata. Para eso, la verdad que trajimos 3 expertos, digamos, Sebastián Boyer de Nubi, que está haciendo cosas muy interesantes con todo lo que es cross-border. Si querés, Sebastián, largamos con vos para que te presentes. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y por la introducción. Sí, actualmente estoy en Nubi, después de varios años de trabajar en un banco. En 2010 pasé a trabajar en Banelco, ahí empecé mi relación un poquito más cercana con el mundo de los pagos, que se potenció cuando se fusionaron Banelco y Visa, dando lugar a Prisma. Y después tuve la oportunidad y el privilegio de participar de la gestación de Brubank, el banco digital, y hace 1 año y medio más o menos estoy acá en Nubi, que también estamos con muy lindos proyectos. La mayoría de ustedes ya lo saben, otros les puedo contar ahora durante la tarde. Así que básicamente eso para arrancar. Gracias, Eva. Jonathan Stern, otro amigo de Mercado Pago, si querés introducir al público. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Javier, gracias chicos de SMS por la invitación también. Sí, efectivamente, ya hace un ratito en la industria, hace casi 6 años en Mercado Pago y unos 10, un poquito más en tecnología. Comparto muchísimo lo que comentaban, creo que la inmediatez y lo digital, digamos, ya está pasando, y esos crecimientos, digamos, y en esto de que en cada crisis hay una oportunidad, esto lo estamos viendo en cambios de hábitos, ¿no? Con lo cual creo que es un momento impresionante para abordarlo, así que nada, ansioso de charlar con todos ustedes. Muchas gracias. Fede Nano de Kame Pagos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Querés hacer una breve introducción, por favor, como para que te conozcan? Hago una breve introducción, sobre todo porque creo que muchos no me conocen porque soy verdaderamente un decano de los pagos móviles, seguramente el más viejo por lejos. Empecé en el año 2005 con Fotopago, que era básicamente un producto para fotografiar un código QR y pagar, pensando en que esa era la nueva ola que venía y todo lo demás, ya de eso hace 15 años. Y después seguí trabajando, digamos, el Grupo Rogio compró el 50% de esa empresa, y creamos Monedero, digamos, en el cual estuvimos trabajando durante los siguientes 7 años, 6 años en realidad, haciendo muchas, millones y millones de transacciones. Hicimos 5 billones de transacciones en 6 años de operatoria. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda, porque primero que alguien te dé la posibilidad de meter 2 millones de transacciones diarias es buenísimo, con lo cual sigo muy agradecido al Grupo Rogio por eso.
y sobre todo porque me acercó mucho un modelo de inclusión financiera que también creo que es muy interesante, porque el tipo de usuario que usa el subte, en realidad todas las líneas, salvo la D, son prácticamente no bancarizados, y eso me permitió también mezclar el tema de los pagos digitales con la inclusión financiera. Después de la venta a Visa, Prisma en realidad, a Visa Argentina, tuvimos 3 años de non-compete, y empezamos de nuevo con un proyecto con una compañía que se llama El Callao. El Callao en realidad, bueno, es una plataforma transaccional financiera que entre varios partners que tiene, que digamos va generando en comunidades y redes de puntos, tiene a Kame Pagos, que es a quien estoy representando el día de hoy. Así que bueno, tratando de pelear fuerte por la inclusión PYME más en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Y la verdad que Fede toca un punto muy importante, que es, la verdad que ha habido toda una evolución enorme en los pagos digitales en Argentina desde hace más de una década. Bueno, Mercado Pago puede contar historias de hace más de 15 años, ¿sí? Pero hemos tenido la suerte de que esta crisis nos agarra en un pico de explosión de soluciones digitales de los últimos años, a nosotros y a toda Latinoamérica. Recién Juan Pablo comentaba el caso de Movi en Colombia, digamos, vemos una explosión de las billeteras digitales en toda Latinoamérica, Kame Pagos como un referente más en ese sentido, y esta explosión que nos permite, digamos, tener muchísimas más herramientas para resolver los problemas actuales. La verdad que hay digamos, si bien acá tenemos una muestra de los referentes de la industria, Ualá es un éxito argentino, Naranja X un lanzamiento fantástico, y si vemos todos estos lanzamientos, muchos son de los últimos años, con lo cual nos agarra justo en el punto de empezar a traccionar con volúmenes de clientes y con una cantidad de casos locales que han sido referentes para Latinoamérica, y me parece impresionante, digamos. Si querés, podemos largar un poco contando, Jonathan, lo que hicieron con QR, que creo que es un antes y un después para Argentina y para Latinoamérica, y cómo lo llevaron a Latinoamérica. Si nos querés contar un poquito, Jonathan. Espectacular. Sí, a ver, creo que como también decía Juan Pablo, ¿no? De Iguay al principio, la clave es no quedarse quietos, ¿no? Es inmediatez, es ahora, y hay que moverse. Y en ese ánimo nosotros, la verdad que no inventamos la rueda, como decías. Si uno va a China, digamos, o Asia, el QR es una realidad hace un montón de años. Apostamos por esto muy, muy fuerte. No solo salimos en Argentina, sino que salimos a nivel regional. Hoy estamos haciendo un deploy en los 7 países donde está Mercado Pago. Y la verdad que es una solución que, a ver, nosotros hoy estamos impresionados. Hablamos con una periodista que obviamente de un punto de vista sanitario, un pago de link de pago o un pago online, digamos, es más cuidado que un pago con QR, pero entre un pago en efectivo o incluso un pago con tarjeta y un pago con QR, la diferencia es abismal, y estamos viendo, digamos, crecimiento en, obviamente, los locales que se les permite estar abiertos, ¿no? Los de servicios esenciales, principalmente alimento, pero también, digamos, algunos otros, crecimientos de más del 20% en el consumo de QRs, con también un perfil de usuarios muy diferentes, ¿no? Entonces creo que acá tenemos que estar muy fuertes en lo que es los hábitos de consumo, como decía, ¿no? Y en esos cambios de hábito de consumo que a veces llevan tanto tiempo, y a veces, digamos, una ayuda exógena o una ayuda de coyuntura genera, digamos, que ese tiempo se acelere muchísimo más rápido, ¿no? Yo encontraba casos, no sé, hace pocos días cumplí años y me mandaron, digamos, mi familia me mandó cosas por Mercado Libre, gente que jamás había usado, digamos, la plataforma. Mi mamá tiene casi 70 años, digamos, gente que está con problemas hoy con tokens de los bancos y demás, y con estrategias de fintech que son mucho más amigables y mucho más simples, y le hablan a la gente con una inmediatez que antes no existía. Digamos, estamos viendo posibilidades de crecimiento enormes. Entonces creo que nos sorprende día a día, ¿no? Y por eso también apostamos a lanzar en todos los países en donde estábamos. Al principio fue un lanzamiento en México, Brasil y Argentina, pero ahora ya estamos entrando también en Chile, en Colombia, en Perú y en Uruguay con esta solución, a la cual, digamos, ya la probamos súper exitosa acá, ¿no? Sí, la verdad que me ha tocado estar en San Pablo, en McDonald's, y tenés el QR de Mercado Pago ahí para pagar, y lo ves los lanzamientos de los otros países. La verdad que el camino, son todas nuevas tecnologías que le mejoran la experiencia a los comercios y a los usuarios, y con una variable no menor, que es, si nosotros miramos lo que sucedió con el costo de los medios de pago digitales en los últimos años,
viene en total declive y a mayor exponencialidad del crecimiento de los pagos digitales por más comercios y usuarios usándolo, la tendencia va a ir hacia los costos europeos, con lo cual estas son todas buenas noticias para la industria en crecimiento, para los comercios en baja de costos y en mejor experiencia de los usuarios. La verdad que hay mucho de eso y digamos, no menor es la voz de los comercios en esto. Creo que Fede ahí en Kame Pagos tenían mucho para decir y por algo lanzaron Kame Pagos. Me parece que hay una oportunidad enorme. Contanos cómo fue ese pensar, ese lanzamiento, cómo vieron esa oportunidad. La verdad es que es buenísimo tener un espacio también para contarlo un poco, sobre todo con gente de la industria. Y nada, la verdad es que la verdad es que el tema de Kame Pagos surgió como una necesidad de las mismas pymes. Recordemos que Kame, para los que no lo conocen mucho, es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es el nucleador de cámaras y federaciones más grandes de la Argentina, nuclea cerca de 1.650 entre cámaras y federaciones en todo el país, que a su vez tienen cerca de entre 650 y 700.000 pymes. Y cuando digo pymes me refiero a pymes productivas hasta microcomercios, digamos, es un arco bastante grande. Dentro de ese el modelo de microcomercios o pequeños comercios en el interior vienen a ser más o menos el 55% de esa base, con lo cual esa red de adquirencia extrabancaria enorme está ahí de alguna manera para ir a ayudarla y para ayudarnos también a todos, porque básicamente, y como creo que bien decías Jonathan y bien decías vos recién, se trata también de que los costos de industria vayan bajando y que de alguna manera equiparemos esos números a números donde de alguna manera no estemos castigando, sino que realmente ayudemos. Si ayudamos, eso va a significar más transacciones para todos. Si tenemos más transacciones, todos ganamos, con lo cual, de alguna manera, creo que ese es el punto fundamental, y sobre todo, entender la problemática del interior, ¿no? A ver, porque a veces todos nos acostumbramos mucho a Capital Federal, a Gran Buenos Aires y demás, y de pronto, más allá de esta situación extraordinaria que vivimos hoy, la verdad es que el interior es enorme, está lleno de pueblitos, está lleno de gente que necesita que le escuchen, que le entiendan, que le den soluciones a medida. Y creo que en ese sentido Kame es un buen catalizador. Estamos lanzando algo que se llama Negocios Cercanos, después de haber lanzado Tienda Kame, que la idea era un poco generar y agrupar y de fortalecer las economías regionales. Negocios Cercanos busca ya directamente ir a los municipios o a los barrios y tratar de generar puntos donde no solamente, digamos, se trata del medio de pago en sí, sino de enseñar una cultura financiera digital que verdaderamente sea inclusiva para todos. Sí, y la verdad que está muy bueno lo que decís. Hay muchos ejemplos. Me acuerdo un caso que me impresionó, que es Francia. Tenía un plan para agarrar y que todo cartero sea un educador en educación financiera. Que básicamente la persona que te llevaba la carta a tu domicilio, que en las grandes ciudades por ahí no es tanta la dinámica, pero en el interior hay mucha charla con el vecino, etcétera, sea el que te explique cómo funciona la app, cómo usar Mercado Pago, cómo aprovechar Nubi, cómo aprovechar, que sea tu referente. Así como WhatsApp aprendimos todos sin publicidad, sin manual, y aprendimos usándolo y porque mi amigo, mi hermano, etcétera, me estaba explicando las funcionalidades. La verdad, el mundo fintech, al ser un mundo customer-centric, donde está todo pensado para mejorarle la experiencia y que sea una obviedad cómo poder avanzar en el flow de la actividad o del feature que uno quiere hacer, digamos, tiene esa posibilidad de que cualquiera te puede enseñar, digamos. Entonces, hay mucho de eso. Yo creo que a mí un cambio que me impresionó y de manera, una cosa increíble, que siempre lo cuento como para entender la magnitud del cambio, es, por un lado, cuando uno mira los números de China, China pasó de tener 20% de pagos digitales a 80% de pagos digitales en 5 años, ¿sí? Pero porque se lanzaron en ese camino, fueron todos en ese camino. Y lo mismo lo estás viendo en India, digamos. Entonces, cuando ves que hay toda una comunidad, todo un país yendo en ese norte, en esa dirección, vos ves que se ajustan todas esas pequeñas tuercas que todas traccionan en ese objetivo. Y lo vimos con el feature de Mercado Pago. Digamos, teníamos que un país como el nuestro, con más de 200 años de historia, más de 40 millones de habitantes, teníamos operando en ahorros, en herramientas de ahorro,
400, 500.000 argentinos, y de pronto vino Mercado Pago y dijo, vamos a poner un feature acá, nos vamos a asociar con el BIN, y Jonathan, contanos esa experiencia, pero fue impresionante. Sí, 3 meses y medio, más que duplicamos las cuentas comitentes totales de Argentina. Digamos, para los que no saben, de vuelta, son cuentas comitentes que dan rendimiento, y como siempre decíamos, el sistema financiero tradicional, digamos, era una locura que no nos esté dando rendimiento en un país del 50%, 50 y pico de por ciento de inflación el año pasado, que no nos esté dando rendimiento por la plata que nosotros tenemos, digamos, y que les damos a ellos, ¿no? Y que es de disponibilidad para ellos. Entonces, en ese punto, digamos, la solución con el BIN, de vuelta a destacar la fácil usabilidad, ¿no? Creo que detrás hay mucho trabajo de producto, detrás hay mucho trabajo para entender que, digamos, sin dejar de lado lo que comentaba Juan Pablo respecto al fraude, y hacer todo lo posible para que el producto sea, digamos, hiper seguro. Creo que todos, contabas el caso de Ualá, que también es un caso bárbaro, ¿no? Estamos demostrando que se pueden hacer cosas muy masivas, muy cross edad y cross, digamos, sí, cross rango etario, digamos, sin entrar en una burocracia infinita que a la gente la complique desde el punto de vista de usabilidad y que no tenga esa simpleza de explicación. O sea, justamente el cartero creo que te puede explicar algo relativamente simple, ¿no? Yo creo que si alguien se tiene que poder poner a explicar un flujo, digamos, de banco tradicional para hacer un montón de cosas, ya esa charla demora un poquito más, con lo cual creo que por ahí viene la mano, pero sí, la experiencia es impresionante. Los primeros montos promedios nuestros eran de 6.000 pesos, con lo cual estamos hablando, digamos, de inversión, ¿no? Mensual, con lo cual estamos hablando de gente de la base de la pirámide, y ahora lo mismo estamos viendo, digamos, con la gente que está utilizando las tarjetas alimentarias, digamos, en nuestros dispositivos, digamos, y segmentos que estamos alcanzando que demuestran que la usabilidad tiene que ver con acercarle soluciones. Sí, y con un adicional que ves una explosión de herramientas, digamos, Mercado Pago, digamos, creciendo en features, pero voilà, el nuevo éxito impresionante, Kame Pagos que acaba de salir, digamos, tenés Money, tenés Naranja X, tenés Re Simple, tenés Todo Pago, tenés ValePay, tenés Scoop, tenés Yacaré, tenés una cantidad de soluciones que hace mucho más rica la oferta que estamos viendo en Argentina que la que vemos en China, donde tenés Alipay y WeChat Pay, digamos. Entonces, creo que acá es muchísimo, va a haber mucho, tenemos el QR y yo estoy convencido que va a venir el QR interoperable y eso también va a potenciar a la industria, pero además ves que siguen apareciendo lanzamientos, y ahí, Seba, si nos querés contar un poco de cómo lo ven desde Nubi, cómo ven esta oportunidad y esta situación. Sí, la verdad que la oportunidad la vemos, parecido a lo que decían tanto Jonathan como Juan Pablo como Federico. Entendemos que el mercado está, nombraste un montón de jugadores, hay lugar no solamente para todos los que nombraste, sino para casos como el nuestro que estamos por lanzar, la cuenta digital, y para otros que también están trabajando o que estarán pensando en lanzar. Tenemos la mitad de la población que está subbancarizada o no bancarizada, y la verdad es que como dijo Jonathan, me parece súper acertado, la clave está en la usabilidad, en UX. O sea, si vos haces algo simple, intuitivo, la necesidad está. Tenemos que pelear contra dos cosas, me parece a mí. La primera es el cambio cultural enorme, o sea, China o India lo pudieron hacer en 5 años, no creo que nosotros con la cultura nuestra del efectivo, de tener la plata en el bolsillo, lo podamos lograr tan rápido, pero indudablemente hacia allá vamos. O sea, vos mirás cualquier indicador y lo mirás en un gráfico de 10 años, y es indudable que los pagos digitales están creciendo y cada vez son más. Eventos extraordinarios como la pandemia que estamos viendo no hacen más que acelerar esa curva, y bueno, y hay que aprovecharlo. A nosotros se nos escapó por semanas. Nosotros estamos haciendo pruebas ya en producción de nuestra cuenta digital, pero no estamos listos todavía, nos faltan los últimos ajustes para salir al mercado, pero es cuestión de estar listo cuando estas cosas exógenas pasan, de poder aprovecharlo. Y claramente nuestro mercado, el de pagos digitales o pagos electrónicos, tiene una oportunidad enorme acá para enseñar. Cuando se genera una necesidad tan fuerte, la gente aprende fácil.
Sí, buen punto. A ver, de hecho, en estos días hemos escuchado de nuevo una vuelta a las cuasimonedas, y la verdad que un aprendizaje que quedó de esa experiencia pasada que tuvimos hace unos años fue que los comercios se adaptaron. Cuando vieron que con esas patacones o cuasimonedas podían pagar a la cadena de valor, se adaptaron. Digamos, con la tecnología es igual, los comercios se adaptan a todo lo que le podamos dar como herramientas que les agregue valor, y me parece que ahí hay mucho de lo que contaba Fede con Kame Pagos, digamos. Creo que también, y ahí en todo caso, Fede, el comerciante puede ser el educador financiero, digamos, de la herramienta de Kame Pagos y de otras herramientas, digamos, porque también hay una primera experiencia. ¿Cuál es la primera billetera que yo uso? Y después, ¿qué otras billeteras? Porque además no todas las billeteras tienen las mismas features o soluciones. Con lo cual puedo estar trabajando con más de una billetera, o es altísimamente probable que seamos usuarios de múltiples billeteras. ¿Fede? De todas las billeteras en realidad, porque, digamos, la verdad es esta: si verdaderamente no armamos un ecosistema con billeteras interoperables entre sí, es porque no aprendimos nada. Yo creo que es el principal. Les habla alguien que probablemente hizo 6, 7 años de operatoria sin tener ninguna billetera con quien interoperar y solamente teniendo jugadores bancarios o del modelo de procesamiento financiero duro, y que verdaderamente creo que hoy lo bueno que tiene es que hay un montón de gente, y como dice Sebastián, y estoy totalmente de acuerdo, hay espacio, hay lugar para que todos jueguen, todos tengan lo suyo, y tenemos comunidades e inclusive tenemos públicos donde nos solaparemos, o sea, estaremos trabajando sobre la misma gente. Pero si eso nos trae como feedback un modelo donde verdaderamente nos sentimos que la gente está, toda esta gente que también, como decía Sebastián, tenemos más del 50% probablemente entre semi-bancarizados y no bancarizados. Tenemos un promedio antes de esta pandemia de 27 horas de la gente corriendo para sacar la plata del banco. Todo ese modelo lo tenemos que aprovechar, pero yo creo que el aprendizaje se llama interoperabilidad. Lo que es muy difícil explicarle al comerciante justamente es por qué verdaderamente una billetera de Mercado Pago y una billetera de Kame Pagos no se pueden usar juntas. Creo que ese es uno de los puntos sobre los cuales tenemos que ir. Sí, y de nuevo, en eso de la interoperabilidad, que tiene mucho que ver con cómo se organiza el país, también tiene que ver el rol del gobierno, ¿cierto? Pensemos que nuestro gobierno es un gobierno que todos los meses le paga a 20 millones de argentinos, como hemos visto en estos días, y que eso va a tener que cambiar, ¿cierto? Eso que le pagamos los jubilados, que le pagamos, con este factor de la inmediatez en una crisis, digamos, como tuvimos el tema de las inundaciones en provincia de Buenos Aires, digamos, el poder acercarle dinero a la persona, digamos, en su celular, cuando todos tienen celulares, de manera inmediata, es un tema clave, y con las herramientas de biometría que tenemos, digamos. Entonces, creo que el tema de la inmediatez de los pagos, digamos, es un tema que va a tomar relevancia y donde el gobierno va a tomar un rol más protagónico. Y en este sentido, Seba, vos que estás viendo la inmediatez de los pagos de las ayudas económicas de las remesas, ¿cómo viene esa subindustria, si querés, digamos, cómo la ves, cómo está fluctuando? Bueno, indudablemente Argentina es un país que juega muy fuertemente en ese mercado de remesas. Nosotros lo vemos por algún socio que tenemos, una fintech que no tiene más de 6, 7 años en el mundo, que se llama TransferWise, y somos sus operadores o sus procesadores acá en Argentina. Y de alguna manera no son remesadoras, pero el caso de PayPal, que es nuestro también socio estratégico desde que lanzamos, y podemos ver que en estas épocas, sobre todo 2019, y bueno, y lo que está haciendo de 2020, que tuvimos bastantes fluctuaciones del tipo de cambio, eso el mercado de remesas responde enseguida, ya sea a favor o en contra, depende de la ruta, y es increíble o impresionante lo que cambió este servicio a través de la digitalización. O sea, hoy están dadas las condiciones para que una persona te envíe plata prácticamente desde cualquier lugar del mundo y en el mismo día lo reciben en su cuenta bancaria en Argentina. Todo eso es impensado si te vas, no 30 años atrás, 12 años atrás, 15 años atrás. Y eso la verdad que hoy es moneda corriente de todos los días,
indudablemente tiene que ver con el avance que tuvo la tecnología. Sí, y de nuevo el factor inmediatez, ¿cierto? Porque no en todos los mercados el tema de las remesas es un factor inmediato, y la verdad que el desafío con el usuario, porque el usuario te dice, ¿por qué le puedo mandar un WhatsApp? ¿Por qué le puedo mandar video? ¿Por qué le puedo mandar fotos? ¿Y por qué la persona no puede estar recibiendo la plata en el mismo momento en la otra parte del mundo? Y es un enorme desafío que lo vemos a nivel mundial, ¿cierto? No es un tema solamente en Argentina, sino lo vemos en todos lados, que tiene que ver con la interconectividad del sistema financiero, donde la esencia es mejoras en las soluciones tecnológicas y más tecnología avanzada que nos permita interconectarnos y potenciarnos más, pero lo vemos en las remesas y lo vemos en los pagos nacionales. De hecho, ahora con Trump y la ayuda económica por el tema de la crisis, Trump se paró sobre la fintech y agarró, y PayPal va a estar entregando préstamos a los comercios minoristas. ¿Por qué? Porque el camino del banco tradicional para el otorgamiento del préstamo les daba un plazo de entrega de 45 días y el comercio necesitaba la plata ya para pagar el sueldo ya, digamos. Entonces, PayPal, Intuit, Square en Estados Unidos están pagando ayuda económica. Vemos a la fintech haciendo propuestas en Inglaterra para ayudar al gobierno con la inmediatez de la ayuda económica, sea en subsidios o sea en préstamos. De hecho, Juan Pablo comentaba la billetera Mobi, que es una billetera que tiene, no sé, 2 años, digamos, es nueva, pero ya está entregando ayuda económica en Colombia, digamos, donde también existe DaviPlata, que tiene mucho más años, donde hace años que entrega ayuda económica y va a seguir ayudando, por el factor de aprovechar, de cada país aprovechar las oportunidades tecnológicas y las herramientas disponibles ahora para mañana estar mejorándole la vida al usuario, y creo que ahí hay mucho para meter, para acelerar. ¿Cómo lo ves, Fede, desde Kame Pagos? Justamente todo lo que tenga que ver con ayuda económica y la posibilidad también, que veníamos trabajando muchísimo en Kame, incluso antes de toda esta situación, y esperamos que en algún momento vuelva con más fuerza, porque básicamente lo que nos ocurre con Kame Pagos es que escuchamos muy de cerca, primero, que no solamente a la pyme directo, sino a las cámaras que las representan. Las cámaras regionales, yo quiero ser absolutamente franco, antes de que me inviten a este proyecto de Kame Pagos, que ahora ya es una realidad, es una compañía de la que formo parte, yo no sabía mucho de las cámaras y muchísimo menos sobre Kame, digamos. La verdad es que me sorprendió muchísimo entender cómo Kame es un canal de diálogo fluido entre el Ministerio de la Producción, por ejemplo, y las pymes realmente. O sea, porque faltan ahí muchos canales de comunicación, y sobre todo en una tarea que diría que tiene mucho que ver con la capacitación financiera. Ahora, una de las cosas que venimos trabajando mucho y que realmente esperamos que sucedan es que, de alguna manera, Kame Pagos pueda trabajar en este modelo de ayudar a la pequeña pyme, digamos, porque de alguna manera hay un sector que está, no solamente, la pyme está en riesgo, pero el microcomercio está en una situación, yo diría que en este momento desesperante, porque muchos de esos microcomercios no tienen ni siquiera herramientas financieras formales para soportar un poco la crisis. Entonces, de alguna manera, lo que estamos buscando hacer, y que creo que también está bueno, está viendo tanta gente de la industria y demás, y poder charlarlo, decir cómo de alguna manera entre todos nos focalizamos en ese jugador y le damos una mano, porque probablemente si hoy esperamos que el gobierno lo haga, entiendo que el gobierno tiene otras prioridades y otras problemáticas, y verdaderamente hoy tenemos que ayudar con todo lo que podamos. Y probablemente ayudar significa, de alguna manera, capacitar, enseñar, mostrar, decirle, ojo, podés afiliarte a la CPYME, por ejemplo, y por este modelo estar fuera de modelos que tienen que ver con retenciones de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que lo pueda ayudar a seguir operando. Y en algún momento, cuando verdaderamente haya capital para realmente poder ayudar, que no solamente sea Kame Pagos, sino también que otras billeteras puedan canalizar, así como se está haciendo hoy lo del ANSES, puedan canalizar esa ayuda hacia las pymes. Sí, a ver, como bien decían varios de ustedes, la verdad que cuando hablamos que el gobierno le paga a 21 millones de argentinos, cuando hablamos de las ayudas económicas en Estados Unidos, etcétera,
son volúmenes tan grandes que se requiere que toda la industria como un arco colabore y llegue a ayudar a ese público. Un tema no menor que me parece que también va muy en línea de esta inmediatez, y por ahí, Jonathan, nos podés compartir un poco, es hace rato que las fintech vienen trabajando el tema de las ONG, digamos, y del tipo de ayuda social. ¿Qué están haciendo? De hecho, hicieron varias iniciativas con el tema de la crisis, si nos podés contar un poquito de eso. Sí, a ver, creo que como decía, además de las crisis puntuales, me apoyo mucho en lo que decían Federico y lo que decía Juan Pablo al principio, ¿no? Creo que insistir y evangelizar con comunicación clara, estar encima, digamos, hoy nos está pasando ONG, pero también con colegios, universidades, hospitales que están buscando alternativas, digamos, para cobrar, y acá son industrias que no solo no es su core, no están, digamos, con el foco acá, sino que ahora totalmente tienen el foco en otro lado, digamos, le corrieron la cancha y están haciéndolo muy bien, pero lo que pueden, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar muy encima con eso. Nosotros sacamos, como decías, desde iniciativas, nosotros históricamente hay un mercado pago solidario, digamos, que básicamente subsidia todo lo que son los pagos para ONG, pero también sacamos los challenges de codo a codo, digamos, sacamos las campañas con Cruz Roja y con Banco Alimentos, y después estamos haciendo cosas puntuales, ¿no? Disminuimos el fee para gobierno, nosotros cobramos tasas municipales en un montón de impuestos, digamos, nos pasa en tu Córdoba natal, digamos, que cobramos ahí impuestos y bajamos los fees porque entendemos que tenemos que fomentar esto. Bajamos también, estamos subvencionando lo que son los fees para las pymes de venta futura, que hay muchos restaurantes, sobre todo muy golpeados, que están vendiendo vouchers hacia adelante. Y esto que comentaban, esta combinación entre acciones y también mucha comunicación está llevando a que hoy, digamos, nosotros tenemos un crecimiento de una herramienta de link de pago que si bien algunos están presentando como la gran innovación, digamos, existe los añares de Mercado Pago, hoy estamos viendo un crecimiento de o sea, se duplicó en menos de 15 días lo que es el uso de link de pago y una caída del ticket medio enorme que básicamente lo que te dice es que lo están de vuelta usando negocios, ¿no? De Cava, AMBA y también en interior para lo que es sobre todo delivery de productos, digamos, de primera necesidad, alimentos y demás. Con lo cual creo que es una combinación entre, por un lado, encarar iniciativas puntuales, pero por el otro lado, abrir este abanico de soluciones. Comparto 100% lo que decían, ¿no? Y veía también una pregunta que se viene adelante respecto de interoperabilidad. Ayer salimos también con una campaña en Córdoba fomentando, digamos, compras digitales en Supermercado Dinosaurio, cuando, digamos, Mercado Libre sale hoy a lanzar, ¿no?, el supermercado digital dentro de Mercado Libre, y un poco la discusión interna era ¿qué hacemos si no? Y era, muchachos, traigamos agua para el molino de lo digital, ¿no? Es mucho más fácil convertir a alguien que compró en Dinosaurio digitalmente que después compre en Mercado Libre a que alguien que no compró nunca digital que compre. Creo que es un momento para abrir, disponibilizar todas esas herramientas, además de hacer acciones puntuales, de vuelta para aprovechar un momento que es difícil, ¿no? Pero también genera este pico, creo que comentaba Sebastián, esta posibilidad, digamos, de la B corta, ¿no?, hacia arriba en cuanto al cambio de hábito mucho más acelerado. A ver, si quieren, por un tema de tiempo, Seba, si nos querés hacer unos comentarios, digamos, finales, digamos, y después abrimos a unas preguntas. Sí, no mucho más de lo que les comenté, lo del proyecto. Me quedé con ganas de decir una cosa respecto de la inmediatez de los pagos, que para mí hay una diferencia enorme entre la parte local e internacional. Yo creo que Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que nombraste el ejemplo de Trump, tiene una infraestructura excelente para hacer pagos inmediatos a lo largo y a lo ancho del país, en todo tipo de instituciones financieras, bancos, billeteras digitales, cuentas digitales, tarjetas prepagas, etc. Eso por un lado. Y por el lado internacional, y lo que tiene que ver con las remesas, es un poco más complicado porque ahí aplica la normativa cambiaria de cada país. Entonces a veces no es tan fácil, por más que tengas la tecnología disponible para que el pago sea inmediato, los fondos reales tardan un poquito más en llegar y a veces es en algunos países más burocráticos que en otros. Y respecto de Nubi, un poco lo que ya les comenté, nuestra cuenta digital está ahí en la última etapa, a punto de salir, muy ilusionados de ser un jugador más dentro del
del mercado, y creo que hay espacio enorme, y este tipo de cosas, como las que hizo Mercado Pago o Ualá en el pasado, que salieron antes, son de alguna manera como embajadores del cambio cultural que se necesita para que a todos nos vaya mejor. Así que un poquito eso, en eso estamos. Muchas gracias, la verdad que es sumamente lindo ver nuevos lanzamientos, está buenísimo lo que están haciendo con Nubi y nos va a encantar poder usarla después, así que estamos intrigados en ese sentido. Fede de Kame Pagos, el cierre, digamos, antes de pasar a las preguntas. A ver, digamos, el cierre simplemente para, antes de ir a las preguntas, darle un poco a dos temas que a mí me parecen centrales hoy para la problemática que tenemos como compañías, o sobre todo que tienen que en realidad es algo que no nos permite darlos a nuestros usuarios. Yo hablaría claramente del tema de la interoperabilidad, que es un tema a resolver. No es que esté insistiendo con eso, digamos, simplemente creo que es importante para todos como industria que verdaderamente nos entendamos como interoperables. Y verdaderamente en ese sentido sabemos que el tema de competencia, digamos, cada uno va a hacer el trabajo que tenga que hacer, y la interoperabilidad al final, y esto es un modelo ya probado, nos va a terminar beneficiando a todos. Y lo otro es, quiero levantar un punto sobre el tema de que se tocó bastante, y creo que vos lo mencionaste, Javier, 3 o 4 veces, el tema de, digamos, la tecnología bancaria, ¿no? O sea, estamos con una necesidad muy fuerte de tratar el tema del API Bank, y que el API Bank se convierta en una realidad potente en este país. Actualmente, la verdad es que las oportunidades de interactuar con API Bank son realmente pocas, y si hablamos de trazabilidad del dinero y de operaciones automáticas y de ver los saldos y demás, el API Bank es la clave, y actualmente, en realidad, hay un solo banco trabajando, digamos, en un modelo fuerte con respecto a eso, al menos para integrarse con empresas fintech. Con lo cual, a mí me parecen dos puntos importantes que obviamente son de Kame Pago, pero que también son de la industria del mercado. Muchas gracias. Jonathan, ¿nos ayudás? A ver, del lado de interoperabilidad, ¿estoy en mute? No. Del lado de interoperabilidad, a ver, sí, perdón. No, como un cierre, los conceptos que te gustaría que el público se llevara de la charla antes de ir directamente a las preguntas. A ver, como cierre, y si quieren después queda, porque vi que había una pregunta de interoperabilidad, entonces la retomamos ahí. Creo que digamos, la moraleja, por lo menos de nuestro lado, es moverse, ¿no? No quedarnos quietos. O sea, herramientas hay un montón. Comparto que hay espacio para todos. Pasó en esto de los pagos sociales que comentabas, ¿no? El pago de IFE, la verdad que nos dolió bastante quedarnos afuera, nos habíamos preparado un montón y habíamos trabajado mucho para eso. Y bienvenido sea si los pagos, digamos, aunque los haga el correo, o si encontramos una forma de trazar a toda esa gente, porque hacia adelante, digamos, nos va a servir mucho. Creo que tenemos que estar más cerca, ¿no? Que tenemos que comunicar más, que estar más encima, que abrir nuestras herramientas y usarlas, ¿no? Es momento de integrar, decía alguno de los chicos al principio. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Sí, la verdad que muchas gracias a todos. La verdad que Open Banking es un temazo en sí mismo, es para una conferencia en sí mismo, de la oportunidad que genera, y es una cantidad de cosas que tenemos hacia adelante, de oportunidades, de nuevas herramientas para traer al mercado, para hacer al mercado, digamos, más sólido y dar más servicios y oportunidades a toda la comunidad. Y por otro lado tenemos una cantidad de cosas ya disponibles que hay que usarlas y maximizarlas y poder entregar, con lo cual es una combinación. Yo creo que tenemos muchísimo para tratar de pasar esta crisis lo mejor posible. Creo que hay un antes y un después en la crisis, como comentaba Juan Pablo, vamos a ser todos mucho más digitales. El uso de billeteras está explotando, los downloads de billeteras están explotando, digamos, Seba está lanzando, pero cuando lance también va a explotar, digamos. Entonces, digamos, hay una oportunidad enorme, digamos, para aprovechar al máximo la situación actual, digamos, y favorecer a la comunidad que necesita nuevas herramientas. Así que a partir de ahí, digamos, si nos quieren ayudar un poco con las preguntas, podemos avanzar para también Juan Pablo que nos ayude, digamos, incorporándose en el ida y vuelta con el público.
Axel o Rodrigo. A ver si tenemos alguna de las preguntas que fueron realizando. Y, por ejemplo, preguntan, ¿cuál es el mayor obstáculo para la interoperabilidad de las billeteras en Argentina? Algo que, bueno, justamente se guardó recién Jonathan, que quería comentar. Tal vez si querés empezar, no me quiero meter en tu trabajo, Javier. No, dale. Quedó esa pregunta pendiente. Dale, si quieren lo tomo. A ver, creo que hay trabajo detrás de la interoperabilidad, más allá del trabajo comercial, ¿no? Primero, obviamente, hay que definir qué pasa cuando una billetera usa los rieles, digamos, ¿no? Rieles genéricos y a nivel comercial, pero esas cosas se arreglan muy rápido. Creo que donde hay más trabajo es en conciliación, digamos, un montón de cosas. Tenemos que unificar experiencia, ¿no? Porque si la gente de vuelta, hoy cuando alguien está pagándole un local, la experiencia de pago la vamos a estar unificado, pero también la recepción la tenemos que unificar. Estamos trabajando, digamos, en eso, vamos hacia allá. Como decía, nosotros, digamos, fuimos impulsores de esto de un primer momento, del comercio, digamos, electrónico. Nosotros fuimos los primeros en, digamos, teníamos Mercado Shops y ser partners de tienda nube, y así podría dar el ejemplo de los supermercados y millones de ejemplos, y creemos realmente que más jugadores aportan, digamos. Javier puede dar fe de que cuanto más jugadores, digamos, han sido batallas épicas, digamos, desde los pagos digitales, y cuantos más somos, más nos ayudan a ir ganando en esta penetración, ¿no? Que al final del día, hoy el comercio electrónico es más o menos el 5 del comercio total, y los pagos digitales todavía son una porción también muy chica de los pagos, digamos, totales, ¿no? Con lo cual, digamos, tenemos que arrimarnos más hacia estos modelos que hablábamos de China o India, y creemos que lo tenemos que hacer entre todos. Ahora sí requiere trabajo de desarrolladores, ¿no? Que no abundan, digamos, que no es fácil, que para sacar estas experiencias que decimos que sean buenas, hay que hacerlo bien, pero estamos en eso. Sí, al QR interoperable yo le agregaría que ahora tenemos una apertura de la adquirencia, entonces eso también va a influir, va a haber nuevos roles. El QR técnicamente es interoperable, el que presentó el Banco Central, el que está regulado por el Banco Central. Lo que falta es esa interoperabilidad comercial, que también, digamos, terminó de nacer en este último tiempo. Piensen que el QR es una herramienta totalmente nueva. En el medio tuvimos un cambio de gobierno, con un cambio de agenda de la mesa de innovación del Banco Central. Yo creo que falta un poco de volver a liderar estos temas. De hecho, una recomendación, digamos, que entiendo que nos falta como país, es tener un líder de los pagos, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vamos a Inglaterra y vemos lo que está haciendo, hay un líder, hay un Javier, hay un Jonathan liderando Open Banking, liderando cada faceta del sistema financiero. Nosotros tenemos el Banco Central como regulador de los pagos digitales, y regulador de todo el sistema financiero, pero es tanto lo que abarca que falta tener un Sebastián, un Jonathan, que esté todos los días pensando cómo mejorar los pagos digitales, porque como mencionaba Sebastián, hay muchísimas cosas buenísimas que tenemos en los pagos en Argentina, y como mencionaban también los otros, hay muchísimas cosas que faltan, digamos. Entonces, eso hay que trabajarlo diariamente, un concepto de la mesa de innovación, de trabajar la industria y el regulador todos juntos, aportando ideas y colaborando entre todos para tener una mejor infraestructura de pagos, es fundamental, digamos. Hay muchísimos ejemplos en India, digamos, en Europa, etcétera, que podemos tomar, que están ahí para poder aprovechar y que potencian los pagos. Falta esas coordinaciones y ese poquito de mayor madurez para llegar a eso. Hay mucha intención de la industria de hacer los QR interoperables, con lo cual hay que ver, digamos, más allá de la crisis, la verdad que hay mucha intención de poder avanzar en ese sentido. Probablemente, con un poco de suerte, tendremos novedades en esa línea. Fede, Seba, Juan Pablo. Yo comentar solo que definitivamente lo que es el ecosistema financiero per se, lo que es la integración no solo de los pagos, sino con los bancos y con los retailers y con todo evento de consumo de las personas, creo que hacia allá vamos, ¿no es cierto? La industria hacia allá va a ser un ecosistema de integraciones, ¿no? Va a ser difícil poder acaparar todo, con lo cual
empezar a construir ese open banking que decían, ese API, ese concepto de cómo nos integramos pensando en el cliente y en el negocio, creo que es un camino a transitar, ¿sí? Y tenemos que saber como otros conceptos de cloud computing, ¿no? Cloud llegó para quedarse y de acá a 10 años o 5 años, lo que sea, va a ser todo cloud. Hay conceptos que lo que se observa es que van a ser así, entonces no dejemos pasar el tiempo y sigamos trabajando en esa línea, ¿no? Si el mundo va hacia allá. Entonces eso un poco comentar de lo que vemos, ¿no es cierto?, en las proyecciones y los estudios que tenemos, ¿no? Bien. Si les parece, pasamos a una siguiente pregunta o quieren ampliar. No, dale, Rodrigo. Mirá, tengo dos preguntas que las voy a asociar, por la falta de tiempo, las vamos a lanzar juntas para que nos ayuden a responderlas. Vos, Javier, conducirás a ver quién la puede responder mejor en primera instancia. Una es, ¿cómo ven el crecimiento de las monedas digitales como Bitcoin, por ejemplo, en este escenario? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto falta para que las billeteras electrónicas nos permitan operar en moneda extranjera? Rodrigo y Javier, un comentario antes de pasar a las preguntas, y disculpas la interrupción, con respecto al tema del API Bank, de vuelta, y no quiero, digamos, no quiero que el modelo del API Bank caiga sé que es parte del Open Banking, pero no quiero que caiga en eso, porque, digamos, es como que si lo llevamos a ese lugar, vamos a tardar en dar una discusión, que es una discusión necesaria hoy, y es la discusión de cómo de alguna manera el banco se pone a trabajar con nosotros, los bancos en general me refiero, se ponen a trabajar con nosotros porque es un dolor de hoy, es un dolor aparte de esta crisis, es un dolor donde de pronto yo tengo recaudación, por ejemplo, además de Kame Pagos, yo tengo Flecha Pay, que es un emprendimiento con la gente del grupo Flecha. Y yo hacemos envíos al interior del país, remesas al interior del país, y tengo un problema concreto con las recaudaciones porque los bancos que atienden allá no tienen, digamos, ninguna herramienta que me permita a mí, digamos, de alguna manera integrarme y poder manejar el dinero. Lo que quiero decir es como que esta crisis nos tiene que servir para darnos cuenta de que también hay cosas que tenemos que pedir, cosas que por el otro lado están reguladas para que ocurran. O sea, no es que no hay regulación sobre eso. Los bancos tienen la obligatoriedad de tener un API Bank para que las empresas como nosotros nos integremos. Y lo tienen que trabajar. No digo que todos tienen que tener un API Bank que sea absolutamente automático y que veamos el saldo en vivo y que festejemos mientras el dinero va de un lado al otro. Digo que me refiero a la parte de lo que tiene que ver con que nos den por lo menos un web service para que nos integremos. Perdón. 100% de acuerdo. No sé si alguien tiene algo para agregar, pero suscribo. A ver, más que suscribir, y en todo caso lo que te agregaría que es parte de esa discusión de tener ese diálogo con el regulador para poder mostrar estas oportunidades de mejora que nos afectan a todos. Así que me parece que todos suscribimos a tu comentario, Fede. Yendo un poco a la pregunta que estaba comentando Rodrigo, la verdad que los cambios siguen sucediendo en esta industria y va a seguir sucediendo. Entonces, una parte fundamental es lo que está sucediendo con las monedas de los bancos centrales que van a redefinir probablemente el sistema de pago hacia adelante. Y es algo que está sucediendo y que digamos, de nuevo, son cambios abismales, como vimos lo de Libra de Facebook el año pasado. No sé, Juan Pablo, vos que estás en mucho diálogo con este tipo de instituciones internacionales, si nos podés comentar en ese sentido, ¿qué estás viendo? Mira, respecto a lo que es un poco hablando de estas monedas digitales y todo eso, definitivamente lo que se observa es que los bancos centrales van a avanzar o están ya con proyectos de monedas digitales, ¿sí? Con lo cual será tiempo, digamos, será cuestión de tiempo de tenerlas. Y después, tomando un poco esa pregunta asociado al Bitcoin, el Bitcoin... hemos visto todos que es una tecnología que ha sido muy buena para el mercado en general, no solo para lo que son las criptomonedas, sino para montones de cosas donde se requiere confidencialidad o que no se adultere la información. Yo a lo que voy es que la criptomoneda, el gran desafío que ha tenido son aspectos más de anti-money laundering, ¿no? Y regulatorios del control de esos fondos, ¿no es cierto?,
que no se preste para actividades ilícitas. Entonces, eso creo que la ha limitado un poco en el crecimiento. Entiendo que de alguna manera los gobiernos siguen mirándola de cerca por estos temas. Entonces, una pregunta, si esto va a hacer crecer los bitcoins o no. A ver, todo lo digital va a tender a crecer, ¿no? Más, entonces puede tener un efecto. Ahora yo creo que a los bitcoins per se tienen otro desafío, más desde el punto de vista de compliance y regulatorio para ser más explotar, ¿no es cierto?, de alguna manera. Eso es un poco lo que vemos, ¿no? ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario en ese? Pasamos a otra pregunta, si no. Rodrigo. Perfecto. Bueno, han llegado varias y, por ejemplo, una que, bueno, me gustaría transmitirles, si saben o tienen información de qué se está haciendo en relación a la educación sobre los servicios financieros digitales y cómo se está abordando, sobre todo para los adultos mayores, aquellas personas que nunca escucharon hablar de nada de esto todavía. A ver, si quieren, Javier, si estás ok, arranco tomando que tenemos varias iniciativas. Tenemos una iniciativa con la CAC, nosotros, con la Cámara Argentina de Comercio. Tenemos otra iniciativa que llamamos MERI Federal, que básicamente es recorrer el país, esto del lado de vendedores, ¿no? Y cuando hablamos de vendedores, en realidad hablamos de cualquier emprendedor que quiera, digamos, que quiera disponibilizar producto o servicio. Del lado de consumidor, lo que tenemos son varias iniciativas desde el punto de vista de lo digital, ya sea webinars, digamos, sean canal de YouTube, sea más explicación, pero creo, e insisto, lo que un poco resaltó Sebastián también, el secreto máximo y final está en la usabilidad, ¿no? Y acá, de vuelta, cuento la anécdota graciosa, acá estamos en Zoom, no sé si graciosa o tragicómica, si se quiere, ya la cuarta vez que le explico a mi mamá cómo usar Zoom, digamos, y creo que no hay herramienta más fácil que Zoom de verdad. Y ahora uno de los problemas es que se olvidó la contraseña de una de las apps que permite vincular con Zoom. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer más allá de evangelizar y comunicar, que un lado lo puede hacer el vendedor, como bien comentaban, pero también es hacer producto simple, ¿no? También ato la pregunta que vi ahí de moneda extranjera. Hace un montón que queremos hacer, digamos, trabajar con moneda extranjera, por lo menos en la billetera de Mercado Pago. No es soplar y hacer botella, ¿no? Tenemos que hablar de multimoneda, tenemos que hablar de tasa de cambio, tenemos que hablar de disponibilizar una pantalla que sea simple de leer en varias monedas. Lleva tiempo, pero creo que hacia allá estamos yendo. Son un montón las iniciativas y creo que más que las iniciativas, esta oportunidad, lo que nos, digamos, la necesidad nos está trayendo a esta gente que quizás ser un poquito más reticente a todo este tipo de herramientas a venir, ¿no? Entonces, darles la bienvenida con productos muy, muy fáciles de usar y con estos canales adicionales, ¿no? Para poder acompañar. Eso del lado consumidor. Del lado vendedor, sobre todo estar muy, muy cerca de estas industrias que comentaba que no están con tiempo, digamos, ni foco, ¿no? Para estar acá y dar un doble, digamos, un extra esfuerzo en educación y en salud principal. Sí, yo, a ver, te agregaría, creo que también la variedad de oferta, creo que tener mucha oferta hace que distintas maneras de comunicar le lleguen a distintas personas con distintas herramientas, creo que eso es muy bueno. Y después el tema de tener necesidad, digamos, uno lo que ve con mucha gente mayor es, digamos, la persona que necesita hablar con su nieto que se mudó a otra parte del mundo, aprende a usar Skype, Zoom, WhatsApp o lo que sea, pero porque hay una necesidad mayor que hace que invierta el tiempo y pase por esos pasitos de aprendizaje, porque en definitiva la mayoría de estas herramientas son muy orientadas al usuario y como bien decía Jonathan, tienen especialistas en todos los días estar pensando cómo mejorarle la dinámica del paso a paso para que cualquier persona pueda aprenderlo, y por eso vemos una cantidad de chicos enseñando a grandes, digamos, pero porque el chico tuvo la paciencia de ir probando todos los botones y haciendo esa interacción. En la medida que los pagos digitales sean más un tema de la cotidianidad, del día a día, de que lo veo, cómo está pagando con el QR adelante mío en la fila y el vecino, y empieza a suceder, va a suceder un efecto WhatsApp
donde yo creo que va a haber mucho de el vecino, el comerciante, el de al lado, explicándote cómo usar distintas herramientas en ese sentido. Juan Pablo, ¿cómo lo ven ustedes, digamos, que como consultores ven una cantidad de informes en ese sentido? Sí, correcto. Y yo quiero sumar un punto más, que creo que a lo que hablábamos de la facilidad, la educación, creo que son claves. Inclusive, creo que vos tuviste un post muy, muy bueno de una pantalla de Mercado de Pago donde se mostró una transacción y la carga impositiva que tiene, ¿no? Y cuánto quedaba el neto. Ese también es un desafío, nosotros como sociedad, como Argentina, porque la verdad que si uno hace una transacción electrónica y el neto se ve reducido, no es un buen incentivo a que la gente deje de utilizar el efectivo, ¿no es cierto? Y utilizar el efectivo implica seguramente por ahí ser menos digitales. Entonces, yo agregaría esto, creo que un punto o desafío como sociedad o como país es la carga impositiva que tenemos sobre estos medios, ¿no? Sobre estas transacciones, ¿no? Y al final, de alguna manera, si todos o toda la sociedad, digamos, opera más digitalmente, aparte de la facilidad que tiene, porque la verdad que uno cuando lo empieza a utilizar, la experiencia es muy buena, sobre todo las fintech, que han levantado la vara, por suerte, la verdad que la han exigido a los bancos a empezar a cambiar. Yo creo que, aparte de eso, digamos, esa penetración en la gente, más gente va a tener, digamos, paga impuestos pero menos, es decir, al final vamos a tener más gente que colabora un poquito y en la suma de todos, como sociedad, vamos a salir ganando. Entonces, yo le sumaría esos aspectos que totalmente estoy de acuerdo con ustedes, este tema de tema de presión impositiva, ¿no es cierto?, en los servicios financieros y sobre todo en tema de medios de pago, ¿no? Yo creo que es otro punto que tenemos que seguir avanzando. Muy bueno, la verdad que el tema impositivo es un temazo y además un enorme diferencial con respecto al efectivo, digamos, los medios de pago digitales tienen que buscar mejorar la experiencia del efectivo y mientras haya una no relación ahí, es un punto enorme de conflicto y acá hay digamos, muchísima experiencia internacional y local para poder hacerlo. Creo que ahí también está el tema de tener un líder desde el parte del organismo regulador que sea la voz de cómo ir mejorando todos los días el sistema de pago en Argentina. Creo que por ahí eso estaría buenísimo. Seba, si nos querés hacer tu mirada en esto. Me cuesta mucho complementar lo que dijeron sin caer en repeticiones. Se me ocurre atarlo con una de las preguntas que vi respecto de la regulación y cómo vemos que afecta a la fintech o no. A mí me parece, yo no estoy en contra de la regulación, al contrario, yo creo que lo que sí necesitamos son reglas claras. Imagínenselo como un partido de fútbol, dennos el reglamento y jugamos dentro de ese marco. Instituciones financieras, instituciones no financieras, cuentas digitales, bancos tradicionales, bancos digitales, reglas parejas para todos y con ese reglamento, digamos, cada uno diseña su mejor estrategia, se fija cuáles son sus fortalezas, trata de disimular sus debilidades, y tratamos de cada uno dar lo mejor nuestro para que en definitiva sea el cliente el que elige. Pero si tenemos un reglamento para algunos, otro para otros y otro para otros, ahí sí se hace muy complicado. Sí, está muy bueno el tema de la regulación porque también viene de la mano de las métricas, ¿cierto? La verdad que estaría mucho mejor como industria que empiece el Banco Central a informar más, digamos, estos informes que empezaron a aparecer del Banco Central de cómo evolucionan los medios de pago en Argentina, cómo vienen creciendo los pagos por billetera y por los distintos medios. No hablamos de CBU, no hablamos de una cantidad de cosas que está bueno que esa información, porque eso genera un proceso de madurez que nos permite repensar qué otras cosas vamos a necesitar, porque ya no va más la regulación vieja donde yo hacía una regulación y trabajábamos 10 años con esa regulación. Ahora el nuevo regulador es un regulador
que trabaja con la industria todo el tiempo cambiando la regulación para mejorarle la vida al ciudadano, con foco en el ciudadano, con foco en el usuario, digamos. Entonces no es la regulación de la máquina de escribir, del abogado que regulaba para los próximos 20 años y que daba esa regulación escrita, sino que necesitamos una regulación dinámica que acompañe la evolución de la tecnología. Fede, tus palabras y ya casi de cierre, digamos, porque me parece que estamos excedidos. En principio, digamos, de acuerdo, quería un párrafo con respecto a lo que dijo Sebastián acerca del tema de las regulaciones. Yo creo que somos toda gente creativa y resiliente como para que nos digan esta es la cancha de fútbol, estas son las reglas y todos poder jugar ahí. Y creo que eso aparte nos permitiría crecer y poder integrarnos al sistema financiero, y hablo del Banco Central, y a otro mundo que todos tocamos, pero de oído, y lo tenemos ahí, algunos más, otros menos, que es el INAES, con quien también de alguna manera nos debemos una relación mucho más fuerte y potente, porque básicamente ahí hablando de inclusión financiera hay muchísima gente que también necesita conversar y hablar de este tema, y que de alguna manera, si eso se regula, si el Banco Central de alguna manera también iría un poco sobre el modelo, digamos, de las cooperativas de crédito, de las mutuales de crédito, etcétera, y de alguna manera nos incluye a nosotros, y también están los bancos, podemos de alguna manera definir, no voy a decir el modelo de México, porque si digo el modelo de México, hay algunos que les gusta más, otros que les gusta menos, y no importa, finalmente tenemos que encontrar el modelo argentino que verdaderamente nos pueda ayudar a todos, porque al final, y como bien decís vos, todo es para el usuario. Ese es el tipo de regulador que necesitamos, un regulador que de alguna manera esté con la cabeza pensando en la gente, ni en nosotros, ni en el sistema, sino en el usuario. Si logramos eso, vamos todos por buen camino, y el negocio viene solo. Rodrigo, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Tenemos para más preguntas o estamos complicados? Ya estamos en Estamos el... excedidos. Sí, nos entusiasmamos y queremos seguir. Obvio, la verdad que mirá, sería fantástico, pero bueno, justamente hay tanta información que lo bueno es que vamos a seguir con este ciclo, así que seguramente los vamos a volver a invitar, los vamos a volver a convocar. Por esta edición, agradecerles, la verdad que realmente por estar como empresa organizadora de este evento es un placer, y bueno, una alegría total contar con gente como ustedes, que realmente están colaborando para que toda esta pandemia sea un poco más agradable dentro del mal momento que estamos pasando y que nos ayude a superar este momento. Así que, bueno, nuevamente agradecerles, avisarles con un aviso dominical, eso sí, que esta webinar fue grabada, o está siendo grabada, y la vamos a subir luego a la plataforma Credit Hub, que es una plataforma que estamos lanzando con todas las informaciones desde el año pasado y el anterior. Todos se han grabado algunas conferencias que hemos dado en los distintos países donde tenemos presencia, y estas webinars que también no solo son para el mercado argentino, los convoco a que puedan seguir la información vía LinkedIn, o la distinta información por HTML que vamos enviando, de las distintas webinars para Brasil, para el mercado español y para las regiones de Latinoamérica que también estamos trabajando. Dicho esto, bueno, simplemente agradecerles, y no sé si alguno tiene algún comentario final, bienvenido para poder hacerlo. No, de mi lado, muchísimas gracias. Creo que es muy importante que todos sumemos. Creo que es un momento muy particular en la vida de Argentina. Creo que es una crisis enorme la que estamos viviendo, y creo que es muy importante que todos entendamos que es una etapa para hacer muchos sacrificios, para poner muchísimo esfuerzo todos, para ayudar a los que más sufren en estas situaciones. Así que muchas gracias a los líderes de la industria que todos los días mejoran las soluciones para los argentinos, y a seguir empujando en este camino. Excelente, excelente. Muchísimas gracias nuevamente a todos, y bueno, nos convocará la industria para seguir trabajando juntos. Un abrazo gigante. Gracias a todos. Gracias a Muy todos. bueno. Abrazos. Adiós. Chau.